Vamos a entrar un poquito en el análisis de la realidad política, los problemas que hay actualmente sobre el tapete desde la óptica de las diferentes campañas. Nos acompaña Leonor Calderón. Leonor Calderón, bienvenida, Leonor. Muchas gracias, Hugo. La campaña de don Ricardo Lombana, bienvenida. También nos acompaña don Alejandro Pérez, de la campaña de don Ricardo Martinelli. Y Leandro Ávila, diputado y también de la campaña de don José Gabriel Carrizo. Bienvenidos los tres. Gracias. Comencemos poniendo sobre el tapete el cambio de una norma. Dicen algunos, ya comenzó el juego y se cambió una norma electoral. ¿Cómo ponemos eso en perspectiva, don Bueno, Danilo? el problema es que estar en medio del partido y cambiar las normas es sospechoso. Es sospechoso porque tú no haces eso en medio del partido a menos que haya consecuencias de que a alguien le vaya a favorecer o a alguien le vaya a perjudicar. Bueno, ¿esto favorece o desfavorece a alguien? La visión que tiene don Leandro Ávila. Bueno, una vez más, gracias, Hugo, por la oportunidad, profesor, por la oportunidad de hacer docencia. Aquí yo le dejo a ustedes dos decretos. El primer decreto es del Tribunal Electoral, mayo 31 del 2022. En el numeral 4 dice que el residuo para lo que estará identificada con la boleta de votación con la letra R en el último puesto de la lista de los candidatos. Una R en el último puesto. Decreto de mayo del 2022. Los candidatos. ¿Ve? Ok. Posteriormente sale el decreto del 2 de diciembre del 2022 que dice así: reglas aplicables a la postulación de candidatos comunes a diputados entre partidos políticos en circuitos plurinominales. 2 o más partidos podrán postular en cada circuito plurinominal una nómina común a diputado por partido, excluyéndose la posibilidad de que los partidos postulen a candidatos por libre postulación. Y en el numeral 4 dice que estará identificada en la boleta de votación con la letra R en el último o los últimos puestos de la lista de los candidatos. O sea, el Tribunal Electoral cambia las propias reglas que ellos hacen a través de decretos. Un decreto del 31 de mayo del 2022 y el decreto del 31 de diciembre del 2022 que varía. El primero habla de una R y los otros hablan de las Rs. Esto trastoca totalmente lo que está en el Código Electoral, artículo 380. Eso está en el Código Electoral que dice que es una R por candidato o por alianza. Fuimos a la reunión con los magistrados del Tribunal Electoral y les pedimos que aclararan esto, porque lo que no queríamos es que después que se cuentan los votos, viene la interpretación y quién decide la interpretación. Los magistrados del Tribunal Electoral. Habían 2 magistrados del Tribunal Electoral, que no voy a decir nombres, que estaban anuentes a emitir un nuevo decreto para aclarar esto. Y un solo magistrado decía que no había que emitir nada. Pero 2-1 es mayoría. Pero ese magistrado solito me di cuenta que tiene un peso muy grande sobre los demás, porque no se va a cambiar nada. Pero ¿cómo que tiene mayor peso entre iguales? Eso lo resuelvan entre ellos, yo no sé. Yo te estoy diciendo lo que yo vi en la reunión. El presidente del partido nuestro le dice a los magistrados: oye, si ustedes no aclaran esto, nosotros vamos a tener que seguir con la discusión de la ley. El magistrado contestó: hagan lo que les parezca. El de mayor peso. El de mayor peso, hagan lo que les parezca. A raíz de eso, entonces la Asamblea deja en la modificación del artículo 380 claro que solamente es una R por alianza o por partido político en circuitos plurinominales. Ejemplo, en San Miguelito, ninguno de los que aparezca en la papeleta del PRD va a tener la R de ningún partido. ¿Por qué? Porque estamos aliados con el Molirena y el PRD decidió darle al Molirena la R. No hay R cruzada, no hay nada. ¿Y esto por qué tiene importancia? Tiene importancia porque si se producen muchas Rs, la probabilidad de que las alianzas de 2, de 3, sean los que vayan a colmar la asamblea de sus candidatos. Aquí, con esta propuesta que hizo el Tribunal Electoral, en diciembre del 2022, mata a los independientes. Los independientes no pueden hacer alianza porque no tienen con quién cruzarse R. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es dejar la norma clara. Y un periodista me preguntó: Leandro, si eso no lo va a beneficiar a ustedes, ¿por qué la modificación? Precisamente para que las cosas se hagan bien, porque si... Y todos los diputados, tú pregúntale a cualquier diputado de cualquier partido, hasta de oposición, independiente, ¿estás de acuerdo con el artículo 380 del Código Electoral que existe como está? Todos estamos de acuerdo. Quien cambió las reglas del juego
es el Tribunal Electoral. Ahora, ¿era el momento para sanar esto? Es la gran interrogante que queda en el ambiente. Hugo, perdóname. El país, la gente merece estar bien informada y para poder estar bien informada requiere que tenga todos los elementos a su disposición y que no crea en lo que yo creo, sino que crea en la verdad. ¿Cómo que era el momento? ¿Por qué no le preguntamos a los magistrados por qué ellos hicieron el cambio de algo que está consagrado en una ley? ¿Es un decreto superior a la ley? Sí. Ese es el debate. Ahora, quiero poner el punto de vista de nuestros dos invitados también sobre el tapete, sobre todo lo que acaba de decir don Leandro. Leandro realmente ha planteado lo que es la visión de ellos y la visión de él como diputado de todo este proceso. Pero yo me voy a retrotraer más allá. La Comisión de Reformas Electorales. La Comisión de Reformas Electorales planteó, es un mecanismo que existe cada 4 años para que se revise completamente con participación amplia de los ciudadanos y de todos los partidos políticos. Yo quisiera saber cuánto de lo que la Comisión de Reformas Electorales planteó y propuso y llegó a la Asamblea quedó. Realmente no se ha respetado ese mecanismo en donde se proponían reformas muy importantes para esas reglas del juego ciudadano, porque efectivamente la práctica nos había demostrado cómo todo el proceso electoral y cómo la normativa electoral, y me voy hasta el propio Código de Trabajo, y por eso para mí no tiene ninguna importancia Código Electoral, por eso no tiene ninguna importancia que se hable del código, tiene algunas normas que dificultan tremendamente lo que ha venido siendo una corriente y un interés ciudadano, que es darle espacio y cabida a nuevos liderazgos políticos. ¿Corrige un daño o corrige un problema esto que hizo la Asamblea y adiciono igualmente en el momento? Yo creo que sí, porque mira, el magistrado Valdés Escoferi ha venido mangoneando el Tribunal Electoral por 33 años. ¿Ese es el magistrado que tiene mayor peso? No voy a decir nombre. Acuérdate que yo tengo que someterme al escrutinio de ellos. Sí, ok. Es él, digo yo. El partido Realizando Meta dice que es él. ¿Por qué dice usted porque tenemos información de todo. Mira, lo último que hizo fue manipular el sistema informático del Tribunal Electoral para que saliera rechazada la postulación de doña Marta. Pero después se aceptó, ¿no? Bueno, pero no tenía por qué ser rechazada informáticamente. Pero porque era él si el que está en la parte informática es un caso. Es él, nosotros tenemos información que es él. Ah, ok. Y decimos que es él. Pero bueno, yo sí creo que se ha corregido algo, porque si se aprobó el PLAGEL a principio del año 22, el Plan General de Elecciones, ¿por qué el Tribunal Electoral 8 meses después tiene que cambiar las reglas del juego? Entonces ellos cambiaron en diciembre las reglas del juego y lo único que ha hecho la Asamblea es volver a retrotraer a lo que existía antes de que ellos cambiaran la regla del juego. Y yo te voy a decir una cosa, yo estoy contento porque un residuo por cada alianza electoral, eso está correcto. No como se pretendía que hubiera 2, 3 residuos por cada partido político, aunque estuvieran en alianza. ¿Eso es sano? Electoral. ¿Un solo residuo? Mira, ¿La corrección es buena o no? Esto perjudica claramente a los partidos pequeños. Okay. Perjudica a los partidos pequeños. Para nada. A ver, explíqueme por qué. Le explico por qué. Porque una vez más vamos a hacerlo. Pero la distribución aritmética de las curules responde a un planteamiento hecho en la Constitución Nacional. La Constitución Nacional ha dicho que hay que preservar el derecho de las minorías. Y el derecho de las minorías no está en el residuo. El derecho de las minorías está en el medio cociente. Hugo, háganle saber esto a la población porque lo han tenido por muchos años engañado. Cuando los partidos sacan cociente, aunque todos sus candidatos tengan diferencia de un voto, de 10 votos, de 100, los candidatos que sacaron la mayor cantidad sacan cociente. Y el partido ese tiene que sentarse a esperar que pase el siguiente procedimiento matemático. ¿Qué partido no sacó cociente? Y se busca a los partidos pequeños que no sacaron cocientes y se le asignan las curules. Ejemplo, en San Miguelito, en las elecciones pasadas, el partido panameñista, su candidata, sacó 5.600 votos. Todos los candidatos del PRD tenían arriba de 19.900 votos. Pero tuvieron que sentarse a esperar que se repartieran todas esas curules a los partidos pequeños y la candidata esta con 5.600 votos fue diputada primero que quienes sacaron 19.965 votos porque en el medio cociente
se cumple con el mandato de la Constitución Nacional. ¿Qué sucede después? Sí. Que la fórmula matemática, que se ha querido usar el término como despectivo, pero es más que una respuesta a una fórmula matemática, se busca quiénes fueron los más votados en los partidos que sacaron cociente. Y si sobraran curules, si sobraran posiciones, sí, se le da a quien más voto tenga, y se normó hace 7 años en el artículo 380 que el partido que sacaba un residuo no podía competir por más residuo aunque todos sus candidatos estuvieran bien pegados. Entonces los partidos nada más pueden sacar un residuo por cociente, pero hay que reiterar, porque se le ha querido hacer daño a la Asamblea diciendo que el que llega por residuo es la sobra. No, el que llega por residuo es uno de los más votados, pero ese más votado tiene que sentarse a esperar que se distribuya lo que dice la Constitución, darle curules a los partidos más pequeños que no sacaron la enorme cantidad de votos. Y por eso se produce el fenómeno que usted va a encontrar en la Asamblea. Diputados con 5.600 votos, diputados con 19.600 votos que llegaron después, sí, y gente que tiene 19.000 votos que no pudieron ser diputados jamás. Leonor. Mire, yo creo que definitivamente la experiencia nos ha demostrado, y la ciudadanía sabe esto perfectamente, que han llegado a la Asamblea por residuo, no necesariamente las personas que más votos han sacado, que han llegado a la Asamblea por residuo, personas que sacaron menos votos y que se han quedado en el camino, personas que han sido más votadas por la ciudadanía. Esa es una realidad. Es real, yo lo he dicho, lo acabo de decir. Eso es una realidad. Ahora, ¿pero se corrige con esta medida o no? Ese es el punto. Además hay un elemento, permítame, que yo creo que Danilo lo acaba de decir, lo dijo. No es lo mismo una propuesta de modificación que se proponga hace más de un año que la que se proponga ahora, cuando ya de alguna manera el partido arrancó. Es que yo sí creo que este es el momento. O sea, yo no creo que ellos reaccionaron a un cambio que hizo en diciembre del 22 el Tribunal Electoral. Pero el partido no había comenzado, ahora el partido ya estaba andando. No. El partido empezó el año pasado. El PLAGEL fue aprobado el Plan General de Elecciones fue aprobado a principios del año 22. Tiene razón. Ellos cambiaron la regla de juego en diciembre. Pero quiere que te diga una cosa. El tiempo es importante. Lo que dice la licenciada Leonor, yo estoy de acuerdo, pero por eso que nosotros planteamos que debemos irnos hacia una constituyente, porque el sistema globalmente hay que modificarlo. Ya no podemos vivir con una constitución que nació en el 72 y que nació por una coyuntura política muy específica. Entonces, yo estoy de acuerdo en eso, pero mientras tanto, no nos cambien la regla de juego, menos el Tribunal Electoral. ¿Usted vio el comunicado del Tribunal Electoral? Sí. ¿Qué cueto es? Omite por completo sus 2 decretos emitidos en mayo y en diciembre. ¿Por qué no hace mención de esos decretos? ¿Qué es lo que quería el Tribunal Electoral con el último decreto? Dejemos la gran interrogante ahí porque no hay nadie del Tribunal Electoral que responda, y pongamos sobre la mesa también otros eventos políticos de esta semana, don Danilo. Sí, de coyuntura pasó algo que movió el escenario. Sí. Se anuncia la salida del escenario electoral de la señora Marta Linares de Martinelli. Y yo quiero preguntarle algo sobre la explicación que se dio. La explicación dice, voy a tratar de repetirlo textualmente, que se toma la decisión para evitar que sea descalificada. ¿Ok? Mi pregunta es, si se quiere evitar que sea descalificada, es porque obviamente se quiere que se mantenga calificada. ¿Hay la intención de que ella pueda llegar a ser bandera política formal de la propuesta de RM? Lo que pasa es que Ricardo Martinelli tiene simpatía en todos lados, incluyendo en el Tribunal Electoral y en la Corte Suprema de Justicia. Y había un plan para desbancar a doña Marta. Primero intentaron con esta manipulación del sistema informático y no pudimos hacer la postulación automática. Tuvimos que ir con una postulación física. Pero después que quedaba en firme, después del 30 de octubre, el 31 de octubre, que quedaba en firme su candidatura, iban a promover una serie de impugnaciones. Y Valdés Escoffer y su gente en el Tribunal Electoral, ahí hay un asesor legal que es ficha de Rómulo Rux, iban a tratar de impedir que ella continuara como candidata a vicepresidenta del partido nuestro, realizando meta. Pero si eso fallaba, en la Corte estaba la magistrada presidenta de la Corte, María Eugenia López, esperando nada más para impugnar la candidatura. Y entonces nosotros teníamos esa información. Entonces doña Marta discutió con la dirigencia del partido y dijo, yo no me voy a someter a este escarnio, yo no me voy a someter a esta vorágine, yo no quiero saber de fraude electoral, porque ese es un fraude. Lo que pasa es que en este país, desde el Tribunal Electoral, no quieren que se cuenten los votos.
No quiere que la gente vaya a la urna como es una verdadera democracia y que la gente decida quién quiere que sea el presidente de la República. Ustedes como actores políticos, ¿esta denuncia cómo la toman? Mira, me voy con lo último que ha dicho acá el compañero abogado. Es que cuando yo planteé que se preservaran las papeletas para que en caso de irregularidades se pudieran ir directamente a verificar como en las papeletas la votación del pueblo, como existe en las grandes democracias, como se dio en los Estados Unidos. ¿Qué dijeron los maestros tribunales? No, nosotros tenemos un plan, nosotros tenemos esto. O sea, el Tribunal Electoral siempre quiere tener la última palabra en el proceso de elecciones. Y te voy a decir algo, no soy pitonizo ni tengo una bola mágica, pero después de las elecciones se van a producir sucesos sociales particulares que van a aclarar el momento que se está viviendo ahora. ¿Usted comparte el tema este de fraude y demás? Yo no voy a hablar de fraude, porque el tema no es fraude. Nosotros vamos a confiar en que los votos se cuenten. Usted fue el primero que lo planteó. sí. Usted dijo hace 2 meses que había burras preñadas en su circuito. Pasó, y no voy a cambiar mi postura. Y te lo reitero, en elecciones nacionales controladas por el Tribunal Electoral, yo he visto 4 actas del mismo número con resultados diferentes. Porque hay mucho manguneo, porque ¿qué pasa? La gente trabaja desde las 6 de la mañana en los puestos, son las 12, 1, 2 de la mañana, a las 12, 1 de la mañana dicen, hey, ¿sabes qué? Yo me llevo esto para mi casa, y en mi casa, ¿qué es lo que no pasa? Y lo he visto, yo he visto una acta con el mismo número, he visto 4 resultados diferentes y pasa. Ahora bien, cuando yo planteaba el tema de las papeletas, es porque, ven acá, hay que respetar la voluntad popular. Yo no tengo por qué confiar en una acta en donde tengo 4 actas con el mismo número y resultado diferente. Entonces, cuando eso pasa, ¿a dónde tenemos que irnos? A la fuente. Moca. ¿Y cuál es la fuente? La fuente es la papeleta de votación. Pero ¿qué pasa con la papeleta de votación? Apenas se vota, es lo más democrático que se hace y dice, vamos a quemarla. Estás quemando la voluntad del pueblo y no hay forma de verificar más nada. Tiene que irte a lo que diga el acta y tiene que irte a lo que diga el Tribunal Electoral en el TER. Moca. Y te reitero por último para la palabra Moca. Por favor. Después de las elecciones se van a producir sucesos sociales particulares que van a ir amalgamándonos y decir, ya sabemos por qué pasaba esto, ya sabemos por qué pasó esto, ya sabemos. Se armará el rompecabezas entonces y lo vamos a entender, dice usted. Pero ya puede ser tarde. ¿Ah, sí? Oye, Claro, eso es peligroso. porque ya las elecciones se dieron. ¿Cómo advierte Moca estas posibilidades de riesgo? Mira, si bien nosotros tenemos algunas preocupaciones con relación al Tribunal Electoral, lo hemos dicho, Ricardo Lomana lo ha dicho en reiteradas ocasiones, no queremos desacreditar al árbitro, porque nos parece que es terrible desacreditar al árbitro de las elecciones. Hay que estar vigilantes como todos. Es una de las razones por las que Moca, empezando por ser un movimiento, ahora es un partido político, porque necesita tener mayores capacidades para poder actuar en todos estos procesos durante las elecciones. Afortunadamente en este momento Moca es un partido que tiene cobertura nacional, que tenemos dirigencia en todas las provincias y que vamos a tener candidatos prácticamente, por lo menos en un 50, 40, 80%. Estamos variando porque en algunos lugares tenemos algunas alianzas territoriales con candidatos independientes. Y vamos a tener un poco de más representación. Y a Mosca. Sí. Moca. Moca. Estos decretos lo perjudicaba. Porque el del Tribunal Electoral. Claro, porque si no tienes alianza con más de un partido o no tienes alianza con nadie, ¿cuántos recibos puedes tener? Si no tienes alianza no puedes tener ninguna R cruzada, no puedes tener. ¿Ves? Y si nada más tienes con un partido, nada más podrías tener uno. Entonces, lo que estamos poniendo es el tablero igual para todos. Ahora bien, una R por alianza o una R por partido. Superado ese tema, me quedo con el tema del árbitro, que usted dice no se debe poner en duda el árbitro. Claro, pero llamo la atención. Tenemos preocupaciones, tenemos preocupaciones, las hemos tenido. Y las preocupaciones muy señaladas de nosotros ha sido con el papel prácticamente nulo que tiene la Fiscalía Electoral. En Panamá están ocurriendo cosas, yo coincido perfectamente con que no necesariamente se hace fraude el día de las elecciones. Pero en Panamá están ocurriendo cosas con asignación de recursos del Estado dirigidos hacia actores que podrían ser interpretados como actores políticos. Solo dejo sobre la mesa dos elementos. Y vemos esa vigilancia como una vigilancia nula por parte de ¿Quién le quitó el poder a la Fiscalía Electoral? Valdés Escoffer, y se lo quitó. Se lo quitó. Mira, yo te voy a decir una cosa. Nosotros decimos que hay un fraude electoral porque aquí en este país no quieren que el presidente salga del conteo
de los votos en las urnas. Quiere que lo decida o el Tribunal Electoral o la Corte Suprema de Justicia. Y eso es fraudulento, porque eso atenta contra los principios Oiga, básicos de la el tiempo democracia. se nos acabó. Y yo Solamente quiero agregar algo muy rápidamente. La Fiscalía Electoral sigue teniendo competencias de vigilancia que no las está cumpliendo. Y una cosa, me sorprende mucho, o sea, Leandro dice que él no es pitonizo, pero ustedes parece que tienen pitonizos en todas las instancias del Estado. Manejan información. Ese tema. Porque Panamá es pequeño. Aún así es sorprendente saber que hay información de la Corte, que hay información de del Tribunal, que hay información desde adentro. Panamá es tan pequeño que yo hace 3 días es sorprendente escogí mi saberlo. suplente y dije, mire, que no se devele todavía. Y a la hora ya lo sabían. Oiga, a la hora pequeño. nada más se comparte pequeño. mucha información. Yo solo quiero dejar sobre el tapete a propósito de preocupaciones respecto al árbitro. Es que cuando el árbitro toma decisiones respecto a lo que es libertad de expresión, censura previa, eso es sumamente delicado. Eso ha pasado en este torneo. Dios quiera que se corrija, porque hablamos también de un árbitro que en su momento también abordó temas constitucionales como es el principio de especialidad. Y esas cosas son sumamente Gracias delicadas. por mencionar eso. Sumamente Eso es una preocupación muy, muy seria. Solamente la dejo sobre el tapete como parte del debate, porque ya se nos acabó se nos quedó que ustedes no postularon para Parlacén, pero se nos acabó el tiempo. Bueno, era supuestamente el tema del que querías hablar. Sí, uno de los tantos. Brevemente, rapidito. das 2 minutos? Pero si te habla, ellos van a reaccionar enseguida. Rapidito. Ok, coherencia. Lo Ajá. primero es coherencia. Ajá. Hemos dicho permanentemente que no creemos en un organismo que hasta ahora no le ha retribuido a Panamá absolutamente nada y que nos cuesta 2.3 millones de dólares al año. Se le acaba de recortar un montón de dinero al Ministerio de Salud. Se le acaba de decir que no hay dinero suficiente para concluir la construcción del oncológico. Todos esos son destinos requeridos. Y por otro elemento muy importante, hasta ahora para los panameños, el Parlacén ha sido refugio de personas que tienen persecución por la justicia. De todos he sabido de quiénes estoy hablando. Más de una vez. Hay postulados. ¿Nadie se da en la mesa por aludido? Mira, el problema no son los organismos. Panamá no se puede aislar. Sí. El problema puede ser la gente. O sea que ustedes van a aprovechar el espacio de ellos. Si escucharon, sin duda. Sin duda. Si escucharon nuestro comunicado de ayer, nosotros reiteramos nuestro apoyo a todos los sistemas de integración centroamericana y utilizaremos todos los otros mecanismos. No somos los únicos que hemos dicho, perdón, Sí. aquí hay personas de otros partidos que han anunciado, y que está grabado, que han anunciado que se van a salir de esa cueva de ladrones. Y usted sabe a quién me estoy refiriendo. Bueno, yo Lo le dijo contesto, yo con voy a esa contestar. Sí, claridad. adelante. Usted se Lo ha dijo- producido, Yo ¿no? quisiera Lo dijo con esa claridad. con esa misma vehemencia Sí. que dicen de que el Parlacén, ¿por qué no habla de Federico Homberg? Nosotros tenemos un historial enorme cuando fue contralor de todas las irregularidades que hubo en el país porque estamos y que hablando no de- hizo nada porque se dedicó a perseguir. ¿Por qué no cuestiona a Federico Homberg? Yo Pero le voy estamos a hablando decir del por qué no Parlacén. le cuenta. Pero estamos hablando del Parlacén. Sí, pero el cuestionamiento del Parlacén es muy sesgado. ¿Por qué? Porque Es yo estoy concreto, seguro. es concreto. Yo estoy seguro que usted no se ha leído el acto constitutivo del Parlacén. Mira, yo nada más le voy a preguntar. Nosotros, ¿y por qué lo hacemos? Porque hay obligaciones internacionales Mira, se que salen de- había que hacerlo. Perdóneme. Se salen de Parlacén, yo quiero saber qué van a hacer con Zika. Sí, exacto. No, 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 Sí, están amarrados. No El es sistema cierto. de integración de Centroamérica no está amarrado al No Parlacén. es cierto. Bueno, Y yo no sé ustedes, yo he trabajado intensamente, contrario a lo que usted piensa, con el sistema de integración centroamericano. Yo también. Desde muchas instancias. Yo también. Yo Desde tuve todas las muchas negociaciones de instancias. control de armas ligeras de Zika en América. Desde muchas instancias En he América estado. Central, cuando al final de la. Pero de se la nos ha guerra convertido o no en Centroamérica, una instancia donde la gente ha buscado Es una protección realidad. para no enfrentar la Puede haber justicia. Es Si una eres realidad. perseguido político, yo no veo nada malo. Si eres un perseguido político, si no hay ni un fundamento jurídico para montarte expediente. A Ricardo Martinelli le montaron 24 expedientes. Ya hemos tumbado 22. Todavía no Los quedan hijos del dos. presidente A punto. Martinelli También. es una especulación. Ey, yo le voy a decir una cosa. Es una ¿Usted sabe quién especulación. inventó ese expediente? Pero es tan estúpido que quedó metido él. Juan Carlos Varela, que ahora está procesado en el expediente Y está de buscando también el Parlacén. Y yo sí hablo con Usted lo autoridad. está ¿Usted sabe por diciendo. qué? Y está buscando el Parlacén ¿Usted ahora. sabe por qué Usted yo lo hablo está con diciendo. autoridad? Porque yo soy abogado en el expediente de Odebrecht. Dejemos la cosa Usted hasta no ahí, es. le quitamos tiempo al siguiente segmento, pero no podíamos pasar por alto este hecho Gracias, político Hugo. también. Gracias. Seguimos en el análisis de la realidad política con otras campañas políticas en segundos nada más aquí en Debate Abierto.